divorcio de sus padres la afectó. Del mundo exterior se desconectó. Y al no vivir con papi le dolía, y todo lo que le pasaba al frente se comía. Ahora sientes que nada tiene sentido, porque el roce de una caricia nunca lo has sentido. Vengo a decirte que nada está perdido y que vales más de lo que tú crees, estoy convencido. Así que sécate las lágrimas, levántate, pon tu mirada al frente y avívate. No te esfuerces ya tanto en maquillarte, que Dios puso su pincel y nadie supera su arte. Tú eres hermosa tal y como eres, y nadie te querrá. No le cambie, porque a continuación comenzará un programa que bendecirá tu vida. Aquí en la Celestial FM 106.5. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. Toda palabra o punto doctrinal emitido en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva del programador y no de esta radioestación. Bienvenidos a Café con Hispanos, un programa que conecta nuestra fe, nuestros valores como familia, nuestros negocios y proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad hispana aquí en Carolina del Norte. Entrevistamos al gobierno y a líderes de nuestra comunidad para dialogar sobre el trabajo que realizan en beneficio nuestro, actualidad y un sabor a dulce hogar. Somos la voz de nuestra gente hispana. Le damos la bienvenida al pastor Gilbert Pagan. Café con Hispanos comienza. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos.
Hispanos. Soy Gil Pagán, director de Hispano del Sur. Aquí estamos en la cabina en Raleigh, Carolina del Norte. Y vamos a hablar hoy, tener una conversación sobre la Biblia y inmigración. ¿Qué dice la Biblia sobre inmigración? Yo sé que esto es un tópico que es muy emotivo para muchos. Difícil para hablar también en parte de la iglesia y también con pastores, ministros, creyentes, hablando sobre qué dice la palabra sobre esto, y muchos no entienden la posición de la Biblia y las escrituras sobre inmigración. Pero quiero, antes de comenzar la conversación sobre inmigración y la Biblia, la palabra, que dice la palabra sobre lo siguiente, quiero compartir que el Señor no te trajo a este país y te permitió establecer su vida aquí, crear una familia, comprar casa, establecer negocios, si Él no quería que ustedes te quedaras en este país. Ahora, esta palabra es para ellos que están andando en los caminos correctos. Quiere decir que si el Señor te trajo a este país para mejorar su vida, y usted viniste también para mejorar su vida, y está andando bien, y es una persona de fe, tratando de vivir su vida recto ante de Dios, y que no es una persona que está andando en círculos de delincuentes, haciendo cosas que no deben hacer, entonces usted no debe preocuparte. Pero claro, si usted está andando en esos caminos, entonces es otra conversación. Y queremos tener ese diálogo hoy sobre la palabra y qué dice la palabra sobre inmigración. Pero antes de eso voy a leer una escritura para el pueblo, que tenga paz. Que usted tenga paz, que el Señor está con usted, está con nosotros, está con todo el pueblo hispano. Salmo 91, versículo 1 al 11, que dice lo siguiente: el Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él, Dios, puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal. Escucha, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuidan por donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, tenga paz, pueblo. Si el Señor te trajo a este país para bendecirte, solamente Dios te puede sacar. Como tú llegaste por la mano de Dios, el Señor solamente te puede sacar. Entonces, tenga paz, pueblo. En mi experiencia personal, como iglesia, creyentes, ministros, nosotros deberemos mostrar
amor y compasión a todo el mundo. Quiere decir todo el mundo, no solamente los inmigrantes, a todo el mundo. Eso incluye el inmigrante, que sea legal o ilegal. Ese es el trabajo de la iglesia, mostrar el amor de Cristo a todo el mundo, abrazar a todo el mundo, como ellos están. No quiere decir que estamos de acuerdo con todo, pero abrazarle, amarle, tener compasión. Pero en mi experiencia, bregando con inmigración, este tema, y teniendo conversaciones con muchos sobre este tópico que es tan emocional para muchos, con pastores hispanos, con creyentes, con ministros que no están pastoreando, muchos tienen un temor de compartir lo que dice la palabra, escritura sobre inmigración. Y salen de una perspectiva emocionalmente porque tienen personas que conocen, quizás en su familia inmediata, en su iglesia, quizás que tienen su estatus cuestionable en este país. Y entonces no quieren analizar la escritura y qué dice la palabra para proveer una fundación de su argumento para tener, vamos a decir, las fronteras abiertas, cerrar las fronteras, tener personas aquí en el país legal o ilegal, porque no quieren tener esa conversación, porque realmente y no entienden la palabra, no están educados en este tema, y viene de una perspectiva de amor y compasión, que está bien, pero no instruye el pueblo sobre qué dice la palabra. Nosotros deberemos predicar la palabra en total, y hay interpretación de la palabra apoyar en favor de inmigración, y hay palabra que es contra. Pero hay un base similar en los dos lados de esa conversación. Entonces, en mis conversaciones con personas que apoyan las fronteras abiertas, dicen que no debería tener fronteras. Ningún país debe tener fronteras, que todo el mundo debería viajar, entrar, salir, porque todo el mundo son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, y no deberemos tener restricciones de a dónde podemos entrar y salir, papeles, sin papeles, y lo siguiente. Hay personas que tienen esa clase de perspectiva bíblicamente, ministros, creyentes, que nadie es ilegal. Todo el mundo son válido. Claro, ante de Dios todo el mundo es válido. No hay cuestión sobre eso. Pero en cada país hay leyes, hay reglas, hay procedimientos, y también hay fronteras que documenten la soberanía de un país. Eso es bíblico. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy. Vamos a tener una conversación, y vamos a tener una conversación junta. Tengo conmigo hoy el pastor Mateo, que vamos a hablar un poco sobre la escritura y qué dice la palabra. Pero en general quiero que el pueblo no tenga temor y ansiedad. Yo sé que hay cosas pasando en este país. Dios está con usted si usted está andando bien. No tenga temor de inmigración y lo siguiente. Vamos a hablar un poco de eso. Éxodo 22:21 dice: no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Muchos usan esta palabra para decir que esto indica que Dios quiere que extranjeros entren a un país y que nosotros deberemos abrazarle, y que no hay restricciones, porque nosotros fuimos extranjeros. Entonces usted debe comportarte con amor y compasión a una persona de otro país que está aquí como extranjero.
Yo no sé, Pastor Mateo, ¿qué usted piensa del término en Éxodo 22-21 que dice deberemos no maltratar el extranjero, claro, y que también que nosotros fuimos extranjeros? ¿Qué tú piensas de esa palabra? Bueno, bíblicamente hablando, hasta los cristianos somos extranjeros, porque somos peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa son las fronteras morales que el individuo se hace para sí mismo, y otras cosas son las fronteras físicas. Me llamó mucho la atención lo que usted habló ahora acerca de que hay personas que dicen que no debería de haber fronteras. Y geográficamente hablando, moralmente hablando, sería una locura. Porque dependiendo en qué contexto uno se encuentre. Yo como hispano y como director de este medio de comunicación, que es la radio La Celestial FM 106.5, estoy a favor del bienestar de los hispanos y siempre voy a estar apoyando lo que es correcto, pero también voy a confrontar a nuestra comunidad hispana con lo que no es correcto, porque yo en mi contexto acá donde estoy es fácil decir, bueno, las fronteras tienen que estar abiertas porque tenemos que ayudar a los extranjeros, como dice la Biblia, y es cierto, pero yo podría tener ese mismo valor moral para decirlo en mi país, porque yo lo que quiero es que veamos las dos caras de la moneda. Yo soy hispano, estoy aquí en un país que no es el mío. Este país es de los norteamericanos que me permitieron vivir en él y estar en él. Por tanto, como yo soy de otro país, yo tengo toda la obligación, porque es una obligación, de respetar las leyes de este país. Como así yo tengo que respetar las leyes en mi país, y también todo el extranjero que vaya a mi país debe respetar las leyes de mi país. Yo no puedo venir de mi país a imponer leyes y reglas a este país que no es el mío. Un país que tiene su propia historia, un país que tiene su propia cultura, un país que tiene sus propios reglamentos y un país que tiene su propia constitución, como también tienen esa constitución, esos reglamentos, los países de nosotros. Ahora, ¿cuál es mi actitud en mi país hacia los extranjeros? Esa es una pregunta que yo hago. Entonces, de ahí parte la cuestión en marcha. Y es que si yo soy sincero, si yo no soy hipócrita y soy cristiano de verdad, yo debo mantener lo mismo en mi país como en este país. Porque te voy a hablar un poquito de mi país. Nosotros siempre hemos tenido problemas con los haitianos, porque somos una isla y compartimos la isla con ellos. Somos Dominicana Republicana. Exacto. Y ahorita mismo hay un relajo grande con respecto a la inmigración de los haitianos hacia nuestro país, pero de una manera de frontera abiertas. Bueno, el presidente en los días pasados tuvo que tomar algunas medidas para deportar a muchos, porque en mi país hay varios millones de haitianos. Claro, buscando mejoría, buscando una mejor vida, porque en el país de ellos todo es un desorden políticamente, económicamente, en todo aspecto. Es bien similar a las personas que están entrando a los Estados Unidos. Exactamente. Buscando una vida mejor económica para su familia y para ellos. Entonces, tenemos ese problema, ¿verdad? Ahora, si yo soy dominicano, como soy dominicano, la pregunta se debería de hacerme a mí directamente. ¿Qué tú opinas de la inmigración de los haitianos
en mi país. En su país personal, sí. Entonces, dependiendo de la respuesta que yo dé, es lo que va a reflejar lo que yo pienso acá. Porque yo, si no quiero a los haitianos allá, que cada uno tenga su propia frontera, los haitianos con su frontera y nosotros los dominicanos con nuestra frontera, que esa es mi tesis y eso es lo que yo pienso. Si yo estoy aquí también, yo debo pensar así como cristiano y no ponerme una careta acá en Estados Unidos porque estoy aquí y pues quiero beneficiarme y no me gustan las leyes que están imponiendo actualmente porque van en contra de los inmigrantes, pero y en mi país yo no quiero a los haitianos que estén allá, que tengan su frontera. Entonces, si yo aquí reflejo otra cosa por beneficio personal, entonces soy un hipócrita. No sé si me doy a entender. No, claro. Lo que quiero decir es que si somos cristianos y vamos a hablar como cristianos, debemos tener una sola cara, no dos caras. Ahora, algo muy importante. Yo estoy de acuerdo con las leyes que están implementando en los Estados Unidos, siempre y cuando sean justas, pero aunque sean injustas, yo como extranjero aquí, en este país, yo tengo que respetar las leyes de este país y punto. Yo no puedo, por ejemplo, hacer piquete y hacer caravana y hacer huelga y quemar una bandera de Estados Unidos en suelo de Estados Unidos, porque eso sería un irrespeto demasiado grande. Y eso es lo que se ha visto muchas veces en nosotros los hispanos de algunos países. Entonces, esas cosas yo en realidad no la apoyo. Hay una ley, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, a quien debemos respetar porque fue elegido por el pueblo y ganó las elecciones, es nuestro presidente. Entonces está fomentando una ley de sacar a los delincuentes. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Como estaría de acuerdo en que en mi país también promulgaran leyes para meter preso a los delincuentes haitianos o venezolanos, porque hay muchos venezolanos también, pero gente de bien, gente que trabaja, gente de familia, gente que viene a contribuir a esta nación, que por lo menos sea la ley más flexible para con ellos, porque son gente que no están haciendo daño al país, sino más bien contribuyendo al desarrollo. Claro. A eso sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí, que sí. Sí. Pero esté de acuerdo, no esté de acuerdo, yo en realidad no puedo ir en contra de las leyes de esta nación, porque al final este país es de los norteamericanos, no es mío. Claro. Gracias por eso. Hemos leído Éxodo 22:21, que dice: no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Hemos hablado un poquito de eso. Otra escritura que también refleja sobre este tema se encuentra en Deuteronomio 16:14, que dice: te alegrarás en las fiestas junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas, los extranjeros, otra vez, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades. Quiere decir que nosotros, la palabra nos llama a incluir al extranjero en nuestras fiestas, nuestros eventos, que sean parte de la comunidad, ¿no? Y que no se sienten apartados afuera del pueblo, que sean como parte de la familia. Pero la palabra clave aquí es extranjero. La palabra extranjero, por su definición, dice que tú estás aquí temporariamente, pasando por la tierra. Esto no es su tierra, como tú dices, tú estás aquí temporariamente. Entonces, si la palabra dice que nosotros deberemos abrazar el extranjero y ponerlo parte de la comunidad, eso para un tiempo definido. No quiere decir que entran y nosotros, como un país,
tenemos la obligación a abrazarte para 30 años. Porque eso no es temporariamente, eso es más temporariamente que hay un tiempo definido. Y por eso los Estados Unidos, y como trabajamos acá en este país, tiene visas de visita, 90 días. Visa de trabajo. Visa de trabajo de 1 año, 2 años. Estudiantes de 6 meses. Agricultura, 9 meses. O sea, hay un periodo definido porque usted es extranjero y necesita una visa, la aprobación de los gobiernos para entrar al país. Entonces, en Deuteronomio 16:14 nos llama a nosotros como la iglesia a abrazar al extranjero, a tratarlo bien, sea parte de eventos y lo siguiente. Pero tu definición es temporaria. Su estatus es temporaria por la palabra. No que estoy diciendo, yo estoy diciendo la palabra, lo dice, si uno lo interprete. Y si quiere quedarse, hay un proceso, ¿verdad?, que debe ir llenando. Claro que sí. Y eso indica que esta casa, este lugar no es su casa. Si es extranjero, esto no es su casa. Y si lo quiere ser su casa, hay un proceso. Claro, proceso, reglamento que tiene que pasar. Claro. Pero como dice la palabra, es temporaria y tú necesitas la aprobación, la bendición del país para quedarte en un proceso legal. Claro. ¿No? También vamos a leer dos historias específicamente sobre personas entrando a una tierra que no es de ellos. ¿Y qué hizo los reyes en esos dos ejemplos? En la Biblia. En la Biblia. Números 20, 14 al 21, a donde el rey Hiram niega el paso a Israel por su tierra y rechaza el solicitud de Moisés. Dice que usted no puede entrar, y vamos a leerlo. Números 20, 14 al 21. Dice, desde Cades Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Moisés mandó personas para hablar con el rey. Embajadores, vamos a decirlo en el término hoy. Moderno. Dice que, así dice tu hermano Israel, hablando al rey Edom, tú conoces bien todas las dificultades que hemos encontrado. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor, y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Aquí está hablando los embajadores a el rey Edom, el rey. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Están en una área cerca del territorio del rey. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios, por su tierra. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni vina, tampoco beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de su tierra. Pero el rey oyó este mensaje, dijo, mando a decir, no crucen. Siempre dijo que no. No, que no. Por mis dominios, de lo contrario, saldré con mi ejército y lo atacaré. Claramente no puede hablar más el rey. Claramente dijo a ellos, no entra y no puede entrar. Y los israelitas insistieron, regresaron otra vez al rey diciendo, mira, solo pasaremos por el camino principal. Repitieron lo mismo. Y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagáramos. Lo único que pedimos es que no permitas pasar por él. Pero el rey fue
tajante y en su respuesta: por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Es interesante que en la primera solicitud dijeron que déjenos pasar, no vamos a tomar agua, no vamos a descansar, vamos a seguir andando. El rey dice que no. El segundo vez dice: queremos pasar, pero si bebemos agua, si caso, te pagaremos. Cambiaron su método y su comunicación con el rey. Es bien interesante cuando tú ves esta escritura, como las leyes de los Estados Unidos, cuando usted aplica y usted está en Costa Rica y tú tienes una familiar aquí, ciudadano en los Estados Unidos, cuando tú se metes una aplicación de residencia o de visa o algo para vivir acá, los Estados Unidos te piden una aplicación de la persona que te va a solicitar, el ciudadano, que provea documentos de su ingreso, de su impuesto, para decir que tú puedes sostener a esta persona que llega. Y también te piden, persona que está aplicando para residencia acá, cómo usted te va a pagar su bill, para comer, tu vivienda. ¿Cómo usted va a hacer eso? Ellos te piden eso en sus documentos para residencia o una visa para quedarte aquí largo tiempo. Interesante que en la palabra aquí dice que, primeramente dice, vamos a pasar y no te vamos a hacer un costo nada de servicio, no vamos a dormir en su tierra, no vamos a incurrir costo aquí. No vamos a hacer carga para tu país. Y entonces, el segundo vez, si pasamos, pagamos por la agua. Si bebemos agua. Si bebemos agua. Es interesante que el proceso que tenemos como una nación es similar de tú tienes que documentar, poder información que usted no va a hacer cargo a el país. Y el rey, que es Edom, que representa en este tiempo de nosotros hoy que vivimos en los Estados Unidos, el rey representa quizás el presidente de los Estados Unidos, o puede ser un gobernador de un estado que dice que usted no puede pasar por acá, o usted tiene que obedecer ciertas reglas y leyes en mi estado, porque en el gobierno federal tiene mucho poder sobre sus leyes y regulaciones federal. El estado tiene sus propias leyes, entonces que a veces cuando son diferentes de federal. Pero cuando llega a inmigración, el gobierno federal principal es, tú sabes, el gobierno que tenemos. Ellos controlan quién puede entrar por nuestra frontera. Ellos es responsable a proteger con el ejército. Claro. Y entonces dice aquí que rey Edom lo mandó, cuando pidieron segunda vez, mandó el ejército para proteger la frontera. Y hoy el ejército puede ser el ejército de nosotros, o puede ser inmigración, puede ser ICE, dice no, puede ser el BBP, la policía que controla la frontera. Entonces es interesante que la ley que tenemos, y como ellos, la escritura lo enseña, que es bien similar como nosotros operamos como un país. Y en ese tiempo, y también hoy, hay leyes, hay fronteras. Usted necesita hacer aprobado para entrar al país, porque el rey dijo no, tú no puedes entrar. Y entonces que dieron Israel, tiene que pasar por otra tierra. Eso es un ejemplo de la Biblia, de la Biblia, que documenta que el rey puede decir que usted no puede entrar. Y el rey aquí en este país es el presidente o gobernador, por ejemplo, de un estado que representa el gobierno. Claro. Ellos tienen control, dominio de la frontera. Entonces, el segundo ejemplo, y vamos a hablar sobre tu segundo ejemplo, es sobre a donde un rey, Faraón, permitieron que los israelitas entran a su tierra. Entonces en Génesis
47, 1 al 5, dice lo siguiente: José fue a informar al faraón: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselo al faraón. Y éste le preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Faraón diciendo, primeramente, ¿en qué trabajan ustedes? Antes que dice le va a dejar entrar. ¿Qué usted va a aportar a este país, a mi tierra, antes que tú entras? El sistema de inmigración, normalmente en la mayoría de los países, los Estados Unidos es un poquito diferente, dice, la persona que entra debe beneficiar el país que te deja que entrar. ¿Cómo usted va a beneficiar nosotros? Es un doctor, es ingeniero. Necesitamos más de ellos. Ven. Tú vas a bendecir nuestro país y también te vamos a bendecirte a ti. Entonces dice, ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores. Al igual que nosotros antepasados, respondían ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a este país. Por eso rogamos, están tirados al pie del faraón. Por favor, que usted nos permite vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. Ya tierra de Egipto está a su disposición. Haz que se asienten en lo mejor de tu tierra, que residen en la región de Gosén, y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, póngalos a cargar de mi propio ganado. Eso quiere decir que Faraón dijo que usted puede entrar. Ellos preguntaron a Faraón para pasar y entrar y vivir ahí. Faraón dijo que ¿qué tú vas a aportar a este país, a esta ciudad, a esta tierra? Ellos respondieron, y entonces Faraón dijo: bien, ahora tú tienes estatus, porque te permití, el rey, presidente, inmigración, leyes federales, entrar a este país. So, hay 2 ejemplos, pastor, de rey Irón, no, y el otro, Faraón, sí. Interesante que uno puede hacer el argumento que, ok, vamos con el faraón, porque el faraón dijo que sí, entonces vamos para allá. Pero o vamos con Irón, porque Irón dijo que no. Y eso es respetable. Sí. ¿Qué tú piensas de esa escritura? Y vamos a leer un poquito más después. Bueno, el contexto es totalmente diferente. Con el faraón, más bien en agradecimiento a José por lo que estaba haciendo en la nación. Pues era su familia, eran pocos, estamos hablando de 70 personas, pero cuando Moisés eran muchísimos, estamos hablando que eran casi 500,000 de personas, y la carga iba a ser muy grande. O sea, los 2 contextos son totalmente diferentes. Pero ¿qué es lo que queremos en realidad, o yo en mi particular, puntualizar aquí? Es que hay leyes que debemos respetar, que son fronterizas, y cada país tiene su cultura y tiene también su historia, su propia historia, y tiene sus propias leyes. Si no es en el país mío que yo estoy, sino que estoy en un país extranjero, yo debo respetar las leyes y portarme bien, porque hay un asunto muy importante que se ha dado mucho, y es que personas que tienen, qué sé yo, algún tipo de felonía, y por no ir, por ejemplo, a una corte, cuando se le ha citado, por problema tal vez de un ticket de tránsito, otros por estar tomando, otros por una riña, y tienen una acta de deportación. Pero que resulta que ¿quién se ganó esa acta de deportación?
la misma persona, yo mismo por portarme mal. Y estoy en el país escondiéndome, porque si inmigración me agarra con esa carta de deportación, yo voy a ser deportado, porque soy deportable ya por portarme mal. Viene Donald Trump y lo que hace es afianzar esa ley y comienza a perseguir a los que tienen esa carta de deportación. Entonces, yo digo, si soy yo que tengo esa carta de deportación, Donald Trump es malo, esta nación es mala, este país está mal porque quiere deportarme y quiere, qué sé yo, separar a mi familia. Pero aquí hay un solo culpable, que soy yo, por haberme portado mal en un país ajeno que no es el mío y que yo mismo me gané mi deportación. Aquí el malo no es Donald Trump, aquí el malo no son las leyes, el malo soy yo porque me gané esa acta de deportación. Vino Donald Trump también, lo que hizo fue afianzar eso. ¿Qué es lo que debo hacer y cuál es la enseñanza que yo quiero dejar aquí? Que si estamos en este país vamos a portarnos bien. Todavía aún con la persecución que hay contra los inmigrantes indocumentados, todavía hay muchos que se están portando mal, sabiéndolo, que están persiguiéndolo. Entonces, esto es una actitud de nuestras naciones inmigrantes en este país que no es digna de confianza. Y por eso es que quieren deportarnos, por eso es que quieren sacarnos de aquí, porque no nos portamos bien. Claro. Y ese es el mensaje, que si estamos aquí, portémonos bien, ya que estamos en esta nación, sea que estemos legal o que no tengamos papeles, sea como sea. Ahora, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que tener miedo a nada, usted no tiene que tener temor a nada. Todo tiene un propósito de parte del Señor. Si lo deportan es porque el Señor quiere que usted vaya a predicar allá en su nación, en su país. Si a mí me deportan, yo mismo le pongo las manos así para que me pongan las esposas y me lleven para migración. Y de ahí que me manden para mi país. Hay un propósito, hay un plan de Dios. Esta nación no es mía. Al final, yo no voy a vivir aquí hasta que me muera. Ese es mi pensar. Y es posible que mi pensar es irme en cualquier momento o estar aquí hasta morirme, no sé. Pero lo que debemos tener claro es que esta nación no es mía. Yo soy dominicano, yo no soy estadounidense. Sí, no, claro que sí. Y hablando de eso, en Romanos, capítulo 13, 1 al 5, habla de un poco lo que tú compartiste. Tenemos que obedecer también nuestros líderes que están en poder. Todos debemos someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestos por Él. Quiere decir que los líderes que están en poder ahora fueron puestos por Dios, aunque le gusta o no le gusta. La palabra lo dice, que no hay ningún líder en una autoridad, en posición política, policía o cualquier posición que tienen, están ahí porque Dios lo permitió. Claro. ¿Okay? Eso que dice la palabra. Dice, ahí todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Número 2 dice, Romanos 13, número 2. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Resiste, ¿no? Y los que se oponan serán castigados. Porque los gobernantes no están para causar miedo, escucha pueblo, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar tu merecido el que hace lo malo. Son palabras fuertes. Claro. Y
la palabra lo dice, y esto es, voy a terminar, pero lo tanto es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Entonces, esta palabra fuerte que dice que si te portas bien, no te preocupes de las autoridades, te portas mal, entonces preocúpate. Es palabra que muchos en los círculos creyentes, ministros, pastores, que no lo compartan en el contexto de inmigración, porque que no quieren, se sienten incómodos a tener la conversación realmente y no quieren molestar al pueblo, porque quizás hay muchos que son sin documentos en la iglesia, en varias iglesias, no todos. Que ha afectado también, Sí, a, también. a las iglesias Que no llegan. las medidas de Donald Trump. También, claro, que tienen preocupación, ¿no? Porque va a asistir a la iglesia porque piensa que ICE va a estar ahí, esa cosa, y eso es información incorrecta, pero quiero decir que muchas iglesias y pastores y ministros y también laicos no quieren hablar de esto porque le hace incómodo, y también tienen preocupación que los miembros quizás se van a ir porque predica la palabra, ¿no? En total. Y eso no solamente por inmigración, eso totalmente en muchas cosas, en general, como tú vives, en pecado, tú sabes, no bebas, tú sabes, todas esas cosas, no solamente la inmigración. Pero esta palabra dice que deberemos respetar las autoridades y todas las personas que están en poder están ahí por Dios. Claro que sí. Hay unos comentarios aquí que vamos a leer muy importantes. Tania García dice: el problema que el presidente no está sacando a los delincuentes, está sacando a gente trabajadora que aporta al país. En parte es cierto lo que usted dice, mi hermana Tania, pero los mismos medios como Univisión, CNN, los medios hispanos están causando temor, miedo a la misma población hispana, porque sacan algunas cosas o eventos aislados, ¿verdad?, en donde han deportado gente de bien, que no son delincuentes. Eso es cierto, pero le están dando mucho énfasis a esas partes aisladas, porque eso puede ocurrir. Y yo quiero decirle a Tania y a todas la gente, ¿verdad?, nuestra, que no se dejen llevar de todas esas noticias que son amarillitas. Y aunque es cierto que hemos visto, ¿verdad?, a algunos que han sido deportados, gente de bien, en realidad el enfoque mayor de un 95% es hacia los delincuentes, en realidad es hacia los delincuentes. Pero nuestras televisoras hispanas, los medios de comunicación hispanos, infunden mucho miedo y mucho temor con respecto a esto. Y es cierto, usted estoy de acuerdo con usted, porque esto iba a ocurrir, esto iba a pasar. A veces pagan por pecadores buena gente, ¿verdad? Sí. O justo por pecadores, así Claro. que se dice. También dice Tania: gente que trabaja en los campos, en la construcción, en los restaurantes, hotelerías, etcétera. Así también han deportado gente trabajadora, gente de bien, y estamos en contra de todo eso. Y Claro. pero debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar en Dios. Claro. También dice: ¿cuál debería ser la postura del cristiano? Bueno, imparcial. La postura del creyente debe ser imparcial. Todos los países que tienen reglas y que tienen constitución, que son derechos inalienables de la misma constitución del mismo país, tienen sus fronteras. Mira, hay tres cielos. Hay tres cielos. Está el tercer cielo, que es el trono de Dios. Ahí no entra nadie. Ahí no entran delincuentes. Dios, que es amor y que nadie ama como Él, Él está en el tercer cielo y está en su frontera ahí. Satanás no puede pasar para allá, ni demonios ni nada. Está el segundo cielo, que es donde está Satanás y los demonios, y está el tercer cielo, que es aquí donde nosotros vivimos. O sea, hasta Dios ha planteado sus fronteras. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
lo metió en un país que no era de ellos. Pero ese país estaba bajo el anatema, que Dios tenía que destruirlo a ellos porque ahí estaban los gigantes, que no eran gente de bien, eran delincuentes que estaban en una frontera. Entonces Dios los sacó a ellos utilizando al mismo pueblo de Israel para meterlo a la tierra que fluye leche y miel, para hacer de Israel una nación, un pueblo ejemplo para las demás naciones. O sea, Dios mismo le puso una frontera a su mismo pueblo, ¿verdad? Y él argumenta a Dios en su palabra que si hay algún extranjero dentro de nuestra tierra, de nuestra frontera, que debemos nosotros de ser ecuánime con ellos, operadores, ayudarlo, etcétera, etcétera. También dice la Supertania, yo pienso que en lugar de hacer tanto revuelo, ¿por qué no hacen un proceso de legalización para las personas que no tienen un estatus? Esa es la raíz, sí, exactamente. Tania, yo pienso, yo soy lo que creo, que después de todo esto va a venir una reforma migratoria. Eso que queremos. Eso es lo que queremos, claro. Y en realidad eso es lo que va a hacer el gobierno. Él está depurando ahorita para entonces traer una... Sí, hay un proceso, Tania, y también que están escuchando, que el gobierno hoy está trabajando en varias cosas. Uno es, antes de implementar y presentar una reforma inmigratoria por el Congreso y el presidente a presentarlo, tienen que hacer varias cosas. Uno es cerrar la frontera, y ya lo hizo. Ya está cerrada la frontera y casi no están entrando nadie por la frontera. Están entrando por proceso legal, más o menos. Número 2, que están haciendo ahora es arrestar, encontrar, arrestar, deportar a los delincuentes. Eso es parte número 2, cerrar la frontera. Número 2, encontrar a los delincuentes. Y los 3, y entonces presentar un proyecto de ley para quizás dar un estatus. Para legalizar a todos los que estén aquí. O que pueden, o que deben ser legalizados, que no tienen historia criminal, claro. Que tú sabes, ahí va a tener un proceso. Pero antes de hacer todo eso, es cerrar la frontera, sacar los delincuentes, y entonces número 3, okay, ya tenemos eso ya limpio, bien. Ahora vamos a presentar un proyecto de ley. Dice también ella, el que se porta mal se lo buscó, pero el que se porta bien, sí, esas son cosas que pasan siempre. Sí, claro. Pagan justo por pescadores, sí. Pero es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. No, yo sé que hay mucho enfoque, no solamente con Tania tiene esa pregunta, pero hay muchos que tienen la misma pregunta. Cuando yo hablo con gente, nuestro pueblo, que están aquí sin documento legal, dice que están arrestando personas que no hizo nada y están trabajando. Y sí, está correcto, se está sucediendo eso, como usted ha dicho. Es porque el proceso de muchos estados, que son estatus santuario, estamos hablando de proceso legal ahora, estatus santuario, que no están trabajando con inmigración cuando arrestan un ilegal. Entonces esa persona sale a la comunidad, entonces ICE tiene que buscar a esa persona, y entonces ICE tienen información en su data, dice, ok, él vivía aquí, ella vivía acá, su mamá vive allá, él trabajaba aquí, entonces ICE está buscando los lugares a donde esa persona quizás va a estar. Entonces si ICE llega a un trabajo a donde está esta persona que debería ser guantado por la policía, lo dejaron salir, ahora ellos entraron a ese trabajo porque tiene deportación, por orden de deportación, claro, y entonces cuando entraron ahí encontraron personas que estaban ilegal también y no tienen historia criminal. Entonces, por parte de las leyes de los estados santuario, que si ellos aguantaban a esa persona, te doy un ejemplo, Nueva York tiene quizás miles de personas en la cárcel que tienen órdenes de deportación y son ilegales, son criminales, pero no trabajan con ICE. Cuando ellos salen otra vez en la comunidad, tienen que buscarle a ellos. A delinquear otra vez. Entonces, si ellos trabajaban con ICE, ellos pueden entrar a la cárcel y llevar a miles de gente de ahí y no usar esos recursos para buscar a la persona en la comunidad. Las leyes de los varios estados impactan cómo ICE hacen su trabajo. Sigue. Dios pone reyes y quita reyes. Y si Dios permitió que el presidente esté en esa posición es porque hay un propósito
y es para que en medio del caos la gente se acuerde de Dios, porque mientras todo está bien, la gente no se acuerda de Dios, solo se acuerdan cuando están en necesidad. Es cierto, también dice ella, la gente solo mira lo malo que está pasando en el país, pero no reflexionan para qué está pasando esto, de por qué está pasando esto, con qué propósito Dios lo está permitiendo. Miremos el otro lado de la moneda, y es para que se voltee a mirar a mirar a Dios. Sí, tenemos que mirar para arriba. Claro que sí, claro que sí. Entonces, claro, claro, tenemos preocupación a la persona que no ha hecho nada. Se encuentran en eso y hay personas, muchas personas que yo conozco que son bien buena gente, son personas de la iglesia, no tienen ninguna historia. Pastores también que han deportado, son buena gente. Sí, y no tienen historia, pero se encontraron en una situación a donde otro estaba quizás con una historia criminal o orden de deportación. Exacto. Y entonces ICE vino y entonces recogieron a ellos también. Y como tú dijiste que las noticias, los medios de comunicación dicen enfoque en esa gente, vamos a decir, si son 2%, 5% de los miles que sacaron que deberían sacarle, pero 500 se cayeron en esa red y le deportaron injustamente, porque no debería ser deportado. Me gustaría que la administración analiza eso y dice, si alguien se encuentra en un red de inmigración y se dan cuenta que esta persona no tiene historia criminal, claro, es aquí ilegal, pero está trabajando, tiene familia, haga un paso para ellos que salgan y siguen, tú sabes, quizás en su vida, maybe arreglar sus documentos, algo, pero no que lo deportan a su país. Sí, porque entonces están separando la familia. Eso mismo. Y eso duele bastante. Claro que sí. Yo me gustaría que cuando presentan una reforma migratoria, ellos van a tener varios pasos. Van a decir que la persona tendría que estar aquí para 10 años, tiene que estar trabajando, pagando impuestos, no tiene historia criminal, que sean para personas de familia, que tienen unos requisitos, check. Exacto. Y entonces le dejan que se quedan y le dan un documento de trabajar, un permiso, le dan licencia de manejar, puede pagar sus impuestos, porque están aportando a nuestro país, ¿no? Entonces hay varias escrituras que hemos compartido, y claro que hay maneras de analizar las dos situaciones de los dos reyes, Faraón y Edom. Yo sé que tú dijiste que uno con Edom era miles de gente y con el Faraón era 70, quizás 80 gente. Uno puede hacer una discusión teológica sobre eso, claro. Pero claro, no tenemos tiempo para esto en esta tarde, pero este programa y esta conversación deberemos tener los pastores, los ministros, creyentes, con la palabra y qué dice. Sería bueno hacer un foro pastoral para que puedan aportar sus ideas, pero también traer a alguien de inmigración para que hable sobre esos puntos muy importantes. Claro, sí. Sí, porque nosotros como medio de comunicación, ¿qué es lo que le decimos a la gente? Pórtese bien. Si usted se porta bien, usted no tiene nada por qué señalársele. Claro. Porque si yo tengo una carta de deportación, yo me la gané. Donald Trump no tiene la culpa de eso. Claro. Fui yo que me la gané. Claro. Fui yo el culpable. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Portarme bien. Claro que sí, no es la culpa de los gobiernos, fue por culpa tuya. Y también hay ciertas situaciones, cada caso es diferente, cosas se suceden, tú sabes, y yo entiendo eso. Hay personas que tienen órdenes de deportación, quizás que por una causa pequeña, una que no fueron a la corte, no tienen historia criminal, algo se mudaron del país o del estado, no recibieron una carta por el correo, entonces algo pasó y no sabía. Hay situaciones así que suceden, tú sabes, que no todo el mundo son malos, pero deberemos como iglesia, como ministros, creyentes, el cuerpo de Dios, tener esta clase de conversación, hablando de inmigración, pero también hablando que dice la palabra.
porque la palabra nos guía a nosotros, el creyente. Y claro, tenemos que obedecer las leyes, que hay fronteras, que el Señor puso a la persona en poder, los líderes, tenemos que respetar el país que a donde estamos, todas esas cosas que son bíblicos. Sería bueno contactar un oficial de inmigración para que venga a hablar aquí sobre lo que está ocurriendo y tal vez nosotros dos como pastores y hacer aquí un foro para que hable al pueblo en realidad y nos ponga al día de las cosas que están pasando. Sería una buena idea. Sería bueno eso. Sí, claro que sí. Vamos a ver si podemos encontrar una persona que entra, que habla español. Será perfecto. Encontramos a alguien para traerlo aquí a la cabina y Café con Hispanos. Ahí, ese programa de hoy. Gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema, la inmigración y la Biblia. Quédate con nosotros para el próximo jueves. Regresamos 4 a 5, Café con Hispanos. Bendiciones al pueblo, a todos. Muchísimas gracias por su fina sintonía. Gracias. Muchas veces he sentido bronca cuando viví traiciones y abandonos. Otras veces he estado ansioso y en soledad al verme rechazado. No importa lo que esté viviendo,